Mi madrastra dijo en la cena del fin de semana, estamos cansados de vivir así juntos. Yo respondí, bien. Me mudaré. A la mañana siguiente, me fui y nunca miré atrás. Mi nombre es Mariana Ramírez, tengo 30 años. El sábado pasado, la mesa del comedor en nuestra vieja casa en el malecón cerca de Veracruz, se convirtió en un campo de batalla con una sola frase. Mi madrastra se inclinó hacia adelante, con el tenedor en el aire. Estamos cansados de vivir así juntos. Mi papá asintió bruscamente. Carlos mantuvo los ojos en su plato, con la mandíbula apretada. Sentí que el aire cambiaba. Sin dudarlo, empujé mi silla hacia atrás. Está bien, me mudaré. La habitación se quedó helada. Nadie intentó detenerme. Sin disculpas, sin segundas intenciones. Solo el eco de mis palabras suspendido en el aire. A la mañana siguiente, 5:47 de la mañana. Antes de que se disipara la niebla del puerto, arrastré 2 maletas por las crujientes escaleras. Las llaves en la mano, el maletero cerrado de un portazo, el motor rugió. Salí marcha atrás del camino de entrada, las llantas escupiendo grava, y conduje directamente hacia el amanecer. Sin una mirada por el espejo retrovisor. Sin un saludo de despedida. Desaparecida. Comentario 1. Si alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo y nunca has mirado atrás. Un año antes, mi teléfono sonó a las 7 de la tarde. Estaba en mi pequeño apartamento en el centro de Veracruz, con el portátil abierto, terminando una propuesta para un cliente de la agencia donde manejaba campañas de mercadotecnia. El identificador de llamadas mostraba a Patricia Sánchez, mi madrastra. Su voz se quebró a través de la línea, aterrorizada. El banco va a ejecutar la hipoteca. Vamos a perder la casa si no pagamos ahora. Dejé mi café. Explicó cómo se habían atrasado con la hipoteca, cartas acumulándose, avisos finales ignorados. Ricardo Ramírez, mi papá, había prometido encargarse de todo después de casarse con ella, pero claramente, no lo había hecho. Necesitaban dinero rápido, o la casa del malecón con vistas al Golfo desaparecería. En ese momento, yo había construido una vida sólida por mi cuenta. El alquiler era asequible. Los ascensos llegaban con regularidad, y los fines de semana significaban almuerzos con compañeros de trabajo o carreras tranquilas por el malecón. Pero la casa guardaba recuerdos de mi infancia antes del divorcio, antes de que Patricia y Carlos entraran en escena. Papá suplicaba de fondo, diciendo que la familia se mantenía unida. En contra de todos mis instintos, acepté ayudar. A la semana siguiente, rompí mi contrato de alquiler. La penalización fue de 35,000 pesos, consumiendo la mitad de mis ahorros. Metí cajas en mi sedán y conduje los 20 minutos hasta el viejo barrio. La estructura de 2 pisos se veía igual, revestimiento azul desvaído, porche crujiente, pero el ambiente interior había cambiado. Patricia me saludó con un abrazo rápido, ya enumerando facturas. Papá me dio una palmada en el hombro como si yo fuera la solución a años de malas decisiones. Carlos, holgazaneando en el sofá con su teléfono, apenas levantó la vista. Lo primero que hice fue ponerme al día con los atrasos. 3 meses de pagos omitidos sumaban más de 85,000 pesos. Transferí los fondos de mi cuenta de emergencia, viendo cómo el saldo bajaba a casi nada. Luego, configuré el pago automático para la hipoteca regular de 30,000 pesos, directamente desde mi nómina. Sin demoras. Siguieron los servicios públicos, electricidad, agua, internet, todo a mi nombre para evitar cortes. Papá prometió que contribuiría pronto con su trabajo de venta de seguros, pero no contuve la respiración. Patricia mencionó que Carlos necesitaba un transporte fiable para las clases de la Universidad Tecnológica que empezaban pronto. Su viejo cacharro se averiaba constantemente, dejándolo tirado. Busqué vehículos todoterreno de segunda mano en línea, encontré uno con garantía y cubrí el pago inicial más la primera cuota del seguro. Papá asintió con aprobación, diciendo que mantendría al chico centrado en sus estudios. Carlos tomó las llaves sin un gracias, acelerando el motor como si siempre hubiera estado destinado a ser suyo. La compra de alimentos también se convirtió en mi dominio. Patricia me entregaba listas cargadas de productos orgánicos, cortes de carne de primera y aperitivos especiales, mucho más allá de lo básico.
La compra semanal superaba los 5,000 pesos, cargados a la tarjeta en la que la había añadido para emergencias. Papá llenaba la nevera con cervezas artesanales y filetes de lujo, afirmando que los necesitaba para reuniones con clientes en casa. Asumí el gasto, pensando que la estabilidad valdría la pena con el tiempo. Los trabajos independientes llenaban mis noches. Después del horario de la agencia, diseñaba logotipos para pequeñas empresas, editaba textos publicitarios, cualquier cosa para reconstruir lo que había gastado. El sueño se redujo a 5 horas, pero las cifras se estabilizaron. El banco dejó de llamar, los avisos dejaron de llegar. Patricia se relajó, planeando salidas de fin de semana. Papá se jactaba ante los vecinos de que mi trabajo en la gran ciudad había salvado la situación. Carlos renovó su vestuario, publicando sus nuevos conjuntos en línea. Llevaba un registro en una hoja de cálculo, contribuciones versus gastos. Mi columna se volvía pesada, las de ellos permanecían en blanco. Papá eludía las preguntas, diciendo que los mercados estaban lentos, pero que se avecinaba una gran comisión. Patricia sugirió que automatizara más pagos para liberar su tiempo. Carlos preguntó sobre la mejora de la conexión inalámbrica de casa para una mejor transmisión. Cada petición llegaba de manera casual, como si fuera esperada. Andrea, mi amiga de la universidad que todavía vivía cerca, se reunió conmigo para tomar un café una tarde. Escuchó mientras me desahogaba sobre el desgaste. Te están tratando como a un cajero automático, dijo sin rodeos. Incluido tu padre. ¿Cuándo vas a poner un límite? Lo descarté, insistiendo en que era temporal. La familia es lo primero, ¿verdad? Pero la duda se insinuaba en los momentos de calma, mientras miraba el golfo desde la terraza trasera, preguntándome cuánto tiempo podría sostener esto. Los meses se convirtieron en una rutina. Los extractos de la tarjeta de crédito llegaban más gruesos cada ciclo, los cargos se acumulaban desde todas las direcciones sin pausa. Patricia añadió suscripciones de transmisión premium para las noches de cine, luego mejoró el paquete de cable para incluir los canales de deportes que Carlos exigía para los días de partido. Papá pidió en línea un televisor inteligente de 75 pulgadas, con entrega programada a mitad de semana, insistiendo en que el salón necesitaba una mejora para entretener a posibles clientes. La factura llegó a mi escritorio en el trabajo, más de 35,000 pesos antes de impuestos. El semestre de Carlos en la Universidad Tecnológica comenzó con una factura de matrícula que no había previsto. Libros, tasas de laboratorio, permiso de aparcamiento, todo enviado a mi correo electrónico para pago inmediato. Transferí los fondos antes del almuerzo, saltándome mi propia comida para evitar entrar más en números rojos. Las compras de alimentos se convirtieron en viajes diarios. Patricia enviaba listas por mensaje de texto desde el pasillo de la tienda, añadiendo leche de almendras, carne de vacuno alimentado con pasto y quesos importados que desaparecían de la noche a la mañana. Los totales semanales superaban los 7,000 pesos, cargados automáticamente desde que había vinculado la tarjeta familiar. Papá justificó el televisor como un gasto de negocios, metiéndolo él mismo y montándolo sobre la chimenea. Las noches se llenaban con el sonido envolvente de las películas de acción a todo volumen mientras yo cuadraba hojas de cálculo en la cocina, reasignando fondos para cubrir el golpe. Carlos se despatarraba en el nuevo sofá seccional, otra compra impulsiva que Patricia juró que estaba en oferta, quejándose de que el viejo sofá le dolía la espalda durante las sesiones de estudio. Andrea se reunió conmigo fuera de la agencia un viernes después del trabajo. Compramos tacos para llevar de un puesto cerca del malecón, sentadas en un banco mientras las gaviotas volaban en círculos sobre nosotras. Ella escaneó el último extracto que mostré en mi teléfono. Tu padre también está metido en esto, dijo, señalando el cargo de los aparatos electrónicos. Todos te están tratando como a un cajero automático. ¿Cuándo va a parar? Me reí, afirmando que las cosas se equilibrarían una vez que papá cerrara una gran póliza. Pero sus palabras se quedaron grabadas, resonando durante los viajes nocturnos a casa. Los caprichos personales desaparecieron primero. Las clases de yoga del fin de semana se cancelaron, demasiado caras con el aumento del precio de la gasolina. Comer fuera se convirtió en sándwiches empaquetados en mi escritorio. Los cafés para llevar se convirtieron en café preparado en la oficina para ahorrar 100 pesos al día. Los proyectos por cuenta propia se multiplicaron.
Propuse la gestión de redes sociales a boutiques locales y elaboré campañas de correo electrónico para nuevas empresas, cualquier cosa con una entrega rápida. Las facturas se enviaban a medianoche, los pagos llegaban a cuentagotas para tapar el último agujero. Patricia programó citas con el dentista para Carlos y consultas con el ortodoncista que insistió que eran urgentes. Cubrí los copagos y la programación de seguimiento en torno a mis propios plazos. Papá mencionó que su camioneta necesitaba neumáticos nuevos por seguridad en sus visitas de ventas. El presupuesto del taller superaba los 14,000 pesos. Dejó el presupuesto en la encimera, esperando que actuara sin discusión. Una noche, papá me acorraló en el pasillo después de que Carlos se retirara a su habitación. «Tienes responsabilidades con esta familia», afirmó, con voz baja pero firme, «te guste o no». Las palabras cayeron pesadamente, implicando que la obligación prevalecía sobre la justicia. Asentí, retirándome a mi habitación para procesar otra transferencia. La colada se acumulaba mientras trabajaba los fines de semana, doblando ropa entre videollamadas. Patricia pidió contribuciones para un nuevo conjunto de lavadora y secadora. La vieja hacía demasiado ruido durante sus programas. Carlos pidió periféricos de juego para mantenerse competitivo en línea con sus amigos. Cada petición venía envuelta en necesidad, entregada casualmente durante el desayuno. Las alertas del banco sonaban sin cesar, advertencias de saldo bajo, confirmaciones de próximos pagos automáticos. Ajustaba los presupuestos cada noche, eliminando pruebas de transmisión que nunca usaba y cancelando suscripciones superpuestas en los perfiles familiares. El sueño se fragmentó en segmentos, la alarma puesta para las reuniones tempranas de la agencia. Andrea me envió un mensaje a mitad de semana, para saber cómo estaba. Le confesé el agotamiento durante una llamada rápida desde el garaje. Me instó a poner límites, sugiriendo cuentas separadas o topes. Implementarlo parecía imposible sin una confrontación, así que en su lugar, dupliqué las horas de trabajo independiente, con los ojos ardiendo por las pantallas. Papá organizó una barbacoa para sus colegas, llenando neveras con cervezas artesanales y asando chuletones que yo había pagado por adelantado a través de la aplicación del carnicero. Los invitados elogiaron la organización, dándome palmadas en la espalda por una destreza como anfitriona que yo financiaba en silencio. La limpieza me tocó a mí mientras los demás se relajaban en la terraza. Carlos sacó una nota excelente en un examen parcial, celebrándolo con sushi para llevar cargado a la tarjeta. Patricia planeó un día de spa como recompensa para sí misma, reservando masajes y tratamientos faciales a mi nombre para obtener puntos de recompensa. Los extractos reflejaban cada capricho, los saldos se acercaban a límites que yo manejaba con transferencias. Los ingresos como independiente estabilizaron la hemorragia pero erosionaron mi tiempo. Los cumpleaños pasaron desapercibidos, incluido el mío, sin intercambio de regalos en medio del flujo de gastos. Andrea me envió una tarjeta con tarjetas de regalo para café, un pequeño salvavidas que usé con moderación. Papá repetía la línea de la responsabilidad durante las cenas, enmarcando el apoyo como un deber. Patricia se hacía eco del acuerdo, Carlos asentía entre bocado y bocado. La dinámica se consolidó, las peticiones fluían en una dirección, la gratitud estaba ausente. Un martes por la tarde todo cambió. Llegué a casa de la agencia más temprano de lo habitual. El correo estaba esparcido por la encimera de la cocina entre recipientes de comida para llevar del almuerzo. Entre los folletos y cupones había un sobregrueso de la compañía de la tarjeta de crédito dirigido a mí, pero sin marcar como urgente. La curiosidad me llevó a abrirlo allí mismo, desplegando páginas de transacciones que me revolvieron el estómago. El extracto totalizaba 135,000 pesos, una cifra exactamente más alta que cualquier ciclo anterior. Los conceptos saltaban a la vista en negrita. Un bolso de diseñador de una boutique en Polanco en la Ciudad de México para Patricia, cargado durante un viaje de fin de semana que ella llamó terapia de compras esencial. Debajo, el precio completo del enorme televisor que papá había instalado semanas antes, financiado a través de la tarjeta con una promoción de 0 intereses que de alguna manera nunca se aplicó. Las entradas de Carlos incluían zapatillas de deporte de primera calidad y plantillas ortopédicas personalizadas etiquetadas como médicas pero acompañadas de recibos de tiendas de videojuegos. Me hundí en una silla, desplazándome más en la aplicación de mi teléfono para ver los detalles.
Las fechas coincidían con salidas familiares que yo financié pero a las que no asistí, compras hechas mientras yo hacía números en mi escritorio. El saldo se arrastraba de meses anteriores, acumulando intereses sobre cantidades que yo creía que eran puntuales. ¿Cómo había escalado tanto sin una sola conversación? A continuación, inicié sesión en la cuenta de ahorros para la universidad que papá había abierto años atrás para el futuro de Carlos. Yo contribuía mensualmente mediante transferencia automática, un hábito que comencé cuando me mudé para asegurar que la educación siguiera siendo una prioridad. El panel de control se cargó lentamente, luego mostró un 0 en todos los campos. Las contribuciones listaban mi nombre repetidamente, pero las retiradas las borraban todas. El historial de transacciones reveló transferencias a una cuenta corriente compartida por papá y Patricia, canalizadas a través de lo que parecían ser adelantos de efectivo. El pánico se mezcló con la furia mientras cruzaba las fechas. El fondo se redujo a menos de la mitad en el primer trimestre, llegando a 0 el mes pasado. No se activaron notificaciones porque yo no era la titular principal. Papá ostentaba ese rol, permitiendo el drenaje silencioso. Imprimí capturas de pantalla, la evidencia se apilaba sobre la mesa como un rompecabezas que se arma solo. Una investigación más profunda descubrió un acuerdo de préstamo de una financiera CEO firmado tanto por papá como por Patricia por 100,000 pesos al 25% de interés. El sitio del prestamista mostraba que se originó la primavera pasada. Los fondos se desembolsaron para cubrir descubiertos de la misma cuenta corriente. El calendario de pagos exigía grandes sumas mensuales, lo que explicaba las recientes escaseces de efectivo que ellos achacaban a las fluctuaciones del mercado. El préstamo cubría los huecos de los ahorros vaciados, un parche desesperado sobre agujeros más profundos. Carlos entró a por un tentempié y vio los papeles. Sus ojos se abrieron al ver los extractos, pero no dijo nada, cogió un refresco y se retiró a su habitación. Más tarde, una revisión del almacenamiento en la nube familiar compartido reveló mensajes entre él y Patricia discutiendo el estado del fondo semanas atrás. Él reconocía el agotamiento en los mensajes de texto, aceptando guardar silencio si su paga continuaba. Las capturas de pantalla mostraban su emoji de pulgar hacia arriba al plan de ella para cubrir las huellas con el préstamo. Me enfrenté a los números sola esa noche, con la aplicación de la calculadora abierta junto a los registros bancarios. Mis contribuciones a los ahorros superaban los 170,000 pesos durante ese periodo, desaparecidos sin dejar rastro más allá de sus gastos. La tarjeta de crédito estaba únicamente a mi nombre, la responsabilidad recaía por completo en mí a pesar de las adiciones no autorizadas. Los intereses del préstamo se componían semanalmente, empujando la deuda total a un territorio que amenazaba mi puntuación de crédito. La evidencia se compiló en una carpeta, extractos impresos, historiales de inicio de sesión, documentos del préstamo, intercambios de mensajes de texto descargados y fotografiados. Cada pieza confirmaba un patrón de ocultación deliberada. Miembros de la familia coordinándose a mis espaldas. Las comisiones de seguros de papá nunca se materializaron para compensar nada. El trabajo a tiempo parcial de Patricia solo cubría cosméticos. El trabajo de Carlos en el campus existía de nombre pero pagaba mínimamente. La revelación se asentó, fría. Cada pago que hice permitió el agotamiento, mi confianza fue explotada sistemáticamente. La hipoteca de la casa se mantenía al día gracias al pago automático, pero mis cuentas personales sufrían una hemorragia. Mi fondo de emergencia, reconstruido con trabajos por cuenta propia, quedaba vulnerable si los patrones continuaban sin control. Carlos apareció de nuevo alrededor de la medianoche, con los auriculares al cuello. Miró la carpeta, su rostro palideció, pero no ofreció ninguna explicación antes de volver a su habitación. El silencio lo decía todo, la complicidad clara en su evasión. Patricia y papá dormían profundamente al final del pasillo, sin saber que el velo se había levantado. Aseguré los documentos en un cajón con llave, mi mente repasando las implicaciones. La utilización del crédito se acercaba al máximo, con posibles impactos en futuros préstamos o solicitudes de apartamentos en el horizonte. Los términos agresivos del préstamo conllevaban el riesgo de ciclos de impagos si se ignoraban, con agencias de cobro llamando sin descanso. El sueño me eludió por completo. Los escenarios se repetían, la confrontación prometía negación, desviación hacia mi papel de proveedora. La evidencia contrarrestaba las excusas, pero las consecuencias emocionales garantizaban el caos.
El fondo destinado a la carrera de Carlos ahora financiaba lujos, y su conocimiento de ellos sellaba la traición. Al amanecer, se formó una resolución: reunir más pruebas, proteger mis activos, planear una salida. El peso del extracto persistía físicamente, sus páginas arrugadas de tanto manejarlas. Los 135,000 pesos representaban meses de horas extras, sacrificios borrados con cada pasada de tarjeta. El trabajo ofrecía el único punto positivo. La agencia consiguió un cliente nacional, lanzando un rediseño de marca en múltiples mercados, y la dirección me eligió para liderar la estrategia digital. Las reuniones se alargaban hasta la noche, las sesiones de lluvia de ideas se alimentaban de comida para llevar y pizarras cubiertas de cronogramas. Los colegas colaboraban sin problemas, las ideas fluían sin el peso de agendas ocultas. Los plazos eran ajustados, pero el desafío me energizaba, apartando el foco de las frustraciones en casa. Semanas de preparación culminaron en una presentación de propuesta que impresionó a los ejecutivos. La respuesta fue rápida: ascenso a estratega senior, con efecto inmediato. El salario aumentó un 30%, con bonificaciones estructuradas en torno a los hitos de la campaña. Por primera vez desde que volví a casa, los planes de futuro se sentían tangibles: objetivos de ahorro, posibles inversiones, un respiro más allá de la supervivencia. Conduje a casa ese viernes, ansiosa por compartir la noticia, ensayando anuncios casuales en mi cabeza. La casa bullía con la energía del fin de semana, Patricia preparando aperitivos en la cocina mientras papá cambiaba de canal en la pantalla de gran tamaño. Carlos holgazaneaba cerca, mirando listados de coches en su tableta. Los platos llegaron a la mesa, la conversación era ligera, hasta que carraspeé. Grandes noticias del trabajo, empecé, sonriendo. Conseguimos la cuenta nacional y me han ascendido. El aumento de sueldo empieza el próximo ciclo. Patricia se detuvo, a mitad de cortar una loncha de un plato de quesos. Bien, pero Carlos necesita un vehículo nuevo para las clases. Señaló la tableta de él. Ese viejo todoterreno se sigue parando en la carretera, no es seguro para los desplazamientos diarios. El cambio fue inmediato. Mi logro fue reformulado como una solución a su problema. Papá dejó el tenedor, reclinándose. Ganas más ahora, así que contribuye más a la casa en lugar de planificar movimientos personales. Su tono transmitía expectación, como si el aumento me obligara a tener bolsillos más profundos para las necesidades colectivas. Ni una felicitación, solo cálculos. Carlos se animó, sus ojos se iluminaron. Genial. Entonces financia este portátil para juegos. Encontré uno con altas especificaciones para proyectos de renderizado, básicamente esencial para la escuela. Deslizó el dispositivo hacia mí, las especificaciones resaltadas, el precio de 4 cifras. Los celos parpadearon bajo la petición, mi éxito retorcido en su beneficio. Las respuestas cayeron en cascada sin pausa, cada una superponiendo demandas sobre mi hito. Patricia detalló los problemas de fiabilidad del coche actual de Carlos, citando presupuestos de mecánicos para reparaciones que superaban el valor de tasación. Papá enfatizó el aumento de los gastos compartidos con la inflación, posicionando mis ingresos como el ecualizador. Carlos guardó configuraciones en marcadores, añadiendo periféricos a la lista de deseos. Me quedé atónita, con el tenedor intacto. El ascenso significaba estabilidad, pero aquí alimentaba la escalada. Mis contribuciones anteriores ya llevaban mis límites al máximo, pero esto se sentía depredador, una celebración secuestrada para conseguir mejoras. Patricia sugirió hacer pruebas de conducción mañana. Papá asintió con aprobación. Carlos sonrió a la pantalla. La conversación giró hacia la logística, opciones de financiación, extensiones de garantía, plazos de entrega. Mi opinión solo se buscaba para los métodos de pago. Mis preferencias sobre el color fueron descartadas. La noche se disolvió en la planificación de sus adquisiciones, mi papel reducido al de financista. Más tarde, sola en mi habitación, el patrón se cristalizó. El logro desencadenó la extracción, no el orgullo. El aumento destinado a mi independencia ahora estaba destinado a su conveniencia. Las necesidades escolares de Carlos se expandían con cada golpe de suerte. Las necesidades de Patricia eran interminables. La parte justa de papá era indefinida.
Los correos electrónicos de la agencia sonaban con felicitaciones de los jefes de equipo, choques de manos virtuales en las conversaciones de grupo. La realidad en casa contrastaba fuertemente. El éxito fue usado como un arma en mi contra, los límites se desdibujaron aún más, las peticiones justificadas por la proximidad. Los recados del fin de semana incluyeron visitas a concesionarios, con Patricia probando posibles reemplazos mientras yo la seguía con los detalles de crédito. Papá revisaba los contratos en la mesa de la cocina, destacando los incentivos. Carlos probaba los sistemas de infoentretenimiento, con el volumen a tope en las demostraciones. Las firmas requerían mi nombre, la responsabilidad era solo mía. De vuelta a casa, el portátil llegó por envío express. Carlos lo desempaquetó con emoción, los tutoriales de configuración sonando fuerte. Patricia admiraba el diseño elegante. Papá comentó que la potencia de procesamiento también era adecuada para los negocios, insinuando un uso compartido. El ciclo se reforzó, el progreso se encontraba con las palmas extendidas. Los beneficios del ascenso se redirigían antes del depósito, la autonomía era una ilusión. El reconocimiento de los colegas sostenía mi moral, pero el desgaste doméstico se intensificaba. Andrea llamó el domingo por la noche, notando la tensión en mi voz. Le conté la emboscada de la cena, las demandas acumulándose. Escuchó en silencio, luego me aconsejó documentar todo por separado. Los logros profesionales merecían protección, no saqueo. Sin embargo, la implementación se estancó en medio de las presiones diarias. Patricia programó cambios de aceite para el vehículo entrante, yo ajusté los presupuestos. Asumiendo mi aumento, Carlos personalizó el portátil con descargas de software, acumulando excesos de datos. La revelación se asentó, el éxito invitaba a la explotación, la familia veía la prosperidad como un bote común. El avance individual amenazaba el statu quo, provocando reclamaciones inmediatas para mantener el equilibrio. El viernes por la noche llegó la gota que colmó el vaso. Volví de una llamada tardía con un cliente, la casa silenciosa excepto por el zumbido del refrigerador. El teléfono de Patricia estaba boca arriba en la encimera, la pantalla aún iluminada por el uso reciente. Las notificaciones se acumulaban, pero una conversación llamó mi atención, mensajes intercambiados con papá ese mismo día. La curiosidad superó la privacidad. Toqué la pantalla, mi ritmo cardíaco acelerándose mientras las palabras se cargaban. El mensaje de Patricia decía, cuando Mariana se mude, todos estaremos más cómodos. La marca de tiempo coincidía con el anuncio de mi ascenso en la cena. Papá respondió casi de inmediato. Dile que se mude. Ahora gana mucho dinero. Puede cuidarse sola. Sin emojis, sin vacilación, solo una estrategia fría tecleada a la vista de todos. Me quedé helada, el teléfono pesado en mi mano. El plan se desveló en sugerencias posteriores de quejas casuales sobre el espacio, insinuaciones de que la independencia se ajustaba a mi nuevo rol. Patricia propuso hacerlo después del próximo sueldo, asegurando que la cobertura de la hipoteca se transfiriera sin problemas. Papá estuvo de acuerdo, describiendo cómo plantearlo como un beneficio mutuo, evitando la confrontación directa. El dispositivo volvió a su sitio exactamente como lo encontré, la pantalla oscureciéndose. Arriba, una risa ahogada desde la habitación de Carlos se filtraba, ajeno o cómplice. Me retiré a mi espacio, la puerta se cerró suavemente, mi mente procesando la traición en capas. El ascenso celebrado horas antes ahora catalizaba mi desalojo, el aumento de ingresos era el detonante de mi expulsión. La acción exigía inmediatez. Abrí el portátil. Compilé archivos digitales. Primero, los extractos de crédito escaneados de las copias impresas. Los movimientos bancarios descargados con los identificadores de transacción intactos. El historial del fondo universitario guardado como PDF, el saldo cero flagrante. Los documentos del préstamo de día de pago recuperados de los archivos de correo electrónico, las firmas resaltadas. Las fotos del teléfono capturaron la conversación de mensajes, con las marcas de tiempo conservadas. La conversación se hiló cronológicamente. Siguieron las copias físicas, la impresora zumbando bajo mientras las páginas se apilaban ordenadamente. Los sobres se etiquetaron por categoría, sellados por seguridad. Un disco duro externo respaldó todo, 2 veces. Una copia de seguridad en la nube se cifró bajo una nueva cuenta.
Cada paso fue metódico, borrando las huellas digitales de los dispositivos compartidos. Las maletas salieron del armario, limpias de polvo. Lo esencial se empacó eficientemente: ropa de trabajo doblada, artículos de aseo en neceseres, cargador del portátil enrollado. Los documentos personales se transfirieron a una caja fuerte portátil, las llaves duplicadas esa misma semana. Mi vestuario se redujo a lo necesario, dejando el exceso para aparentar normalidad. Busqué un motel en modo incógnito, a 30 minutos al norte, una cadena económica con tarifas semanales. La reserva se confirmó bajo un alias, el pago prepagado mediante una tarjeta virtual. La confirmación se envió por correo electrónico a una nueva dirección y se imprimió como respaldo. La ruta se trazó, evitando las autopistas principales, el tanque de gasolina se había llenado antes. Carlos pasó por el pasillo, asintiendo casualmente de camino a la cocina. No registró ninguna sospecha, su atención puesta en un tentempié nocturno. Patricia llamó desde el salón sobre los planes del fin de semana, su voz cargada con la expectativa de mi participación. Papá permaneció en su estudio, con la puerta entreabierta, el televisor murmurando informes de la bolsa. La tarea de empacar se detuvo para interacciones normales. La limpieza de la cena se compartió, los platos se cargaron sin comentarios. La conversación se desvió a temas neutrales, pronósticos del tiempo, eventos locales. Por dentro, el distanciamiento crecía, las respuestas automatizadas mientras catalogaba mentalmente mi salida. La noche se hizo más profunda, la casa se sumió en el silencio. Una última revisión aseguró que no quedaran rastros. Historial del navegador borrado. Papelera de reciclaje vaciada. Archivos temporales eliminados. Las maletas se llevaron silenciosamente al garaje, colocadas cerca de la puerta lateral para una carga rápida. Las llaves del coche en el bolsillo, la alarma programada para una salida temprana. La reflexión surgió brevemente. Años de apoyo reducidos a una inconveniencia una vez que la autosuficiencia amenazó. Los mensajes confirmaron sus prioridades, la comodidad sobre el parentesco, las finanzas sobre la fidelidad. La decisión se solidificó, sin arrepentimiento. El camino a seguir estaba claro. La alarma sonó a las 4 de la mañana, a bajo volumen. Se completaron las últimas comprobaciones. Luces apagadas, sin notas, presencia borrada. Las bolsas se metieron en el maletero al amparo de la oscuridad. La tapa se cerró suavemente. El motor se encendió a distancia, calentándose sin ruido. Salí del camino de entrada en reversa, con las luces apagadas hasta llegar a la calle. El registro en el motel fue fluido, al empleado no le interesaban los detalles. Pasé la tarjeta de la habitación y la puerta se cerró con llave detrás de mí. El espacio era austero pero privado, cama hecha, escritorio despejado, una ventana con vistas al aparcamiento. Encendí el portátil y revisé los archivos por última vez. La evidencia se organizó en cronogramas, con anotaciones añadidas para mayor claridad. El sueño llegó fragmentado, mi mente alerta a los sonidos del exterior. El amanecer se filtró a través de las cortinas. Café preparado con la máquina de la habitación. Ajusté mi horario de la agencia de forma remota. Solicité un día personal, citando una emergencia familiar. La aprobación se concedió sin preguntas, la flexibilidad era una ventaja del nuevo puesto. Los mensajes de casa comenzaron a media mañana. Patricia preguntando por las preferencias para el desayuno. Papá recordándome la rotación de las tareas del jardín. Carlos me envió un mensaje sobre invitaciones a juegos. Las respuestas se retrasaron, luego fueron genéricas, ocupada con llamadas de trabajo. La tensión crecía sin que se viera, su tono casual contrastando con mi conocimiento. La preparación se extendió a las finanzas. Abrí una nueva cuenta bancaria en línea. El depósito directo se redirigió, a partir del próximo ciclo. Los límites de la tarjeta de crédito se congelaron. Se eliminaron los usuarios autorizados. El pago automático de la hipoteca se pausó a la espera de una revisión, el saldo en depósito era suficiente para un ciclo. Se iniciaron las transferencias de servicios públicos a los nombres principales, con efecto inmediato. La documentación me la envié por correo electrónico desde un servidor seguro, se enviaron copias a un apartado postal alquilado ayer.
Capas de protección aseguraban el acceso independientemente de la confrontación. La estancia en el motel se extendió una noche más, un margen para la transición. La tarde trajo una planificación tranquila. Se buscaron listados de apartamentos, los criterios se redujeron a la proximidad del centro. Se prepararon las solicitudes de alquiler, con referencias de colegas listas. El presupuesto se recalculó con un único ingreso enfocado, el colchón del ascenso proporcionando una ventaja. La noche transcurrió con comida para llevar de un autoservicio, comida en la pequeña mesa. Cambié de canal en la televisión sin rumbo, con el volumen silenciado. El aislamiento se sintió liberador, las decisiones solo mías. Mensajes sin revisar. Teléfono en modo avión para preservar la batería y la paz. La segunda noche en el motel reforzó mi determinación, el sueño fue más profundo, los sueños no perturbados por obligaciones. La luz de la mañana señaló la siguiente fase, la salida programada antes de la hora punta, el viaje de regreso planeado por una ruta alternativa, la llegada sin anunciar. El sábado por la mañana llegó fresco. A las 6 en punto, saqué el coche del aparcamiento del motel y me incorporé al tranquilo bulevar, con las ventanillas bajadas para que el aire temprano me despejara la cabeza. El viaje hacia el sur duró menos de 30 minutos, giros familiares que me llevaron de vuelta a la casa del malecón por última vez. Ningún tráfico retrasó la llegada, el barrio dormía bajo el silencio del fin de semana. Aparqué en la acera, con el motor apagado, y cargué las cajas restantes apiladas durante la noche en el garaje, artículos demasiado voluminosos para la huida inicial. Las puertas se cerraron con llave detrás de mí con un suave clic, las llaves dejadas en el gancho de adentro como estaba planeado. De vuelta en el vehículo, me alejé sin ceremonia, la estructura encogiéndose en el espejo hasta que desapareció tras una curva. La libertad se instaló de inmediato, sin dudas que nublaran el horizonte. El centro de Veracruz me llamaba, un apartamento temporal asegurado a mitad de semana a través de contactos de la agencia, el contrato de alquiler firmado digitalmente para ocupación inmediata. La tarde me encontró instalada en una mesa de esquina de una cafetería, con el portátil conectado a una red inalámbrica segura. Redacté correos electrónicos por separado para papá, Patricia y Carlos. Los asuntos eran neutrales, los cuerpos de los mensajes concisos. Los archivos adjuntos agrupaban cada prueba, extractos escaneados que detallaban cargos no autorizados, movimientos bancarios que mostraban el agotamiento de los fondos, acuerdos de préstamo con firmas, capturas de pantalla de mensajes con marca de tiempo. Un único párrafo explicaba la decisión de retirar el apoyo, con efecto a partir de hoy. Pagos automáticos cancelados, cuentas separadas. Sin acusaciones, solo hechos presentados para su revisión. Hice clic en los botones de enviar en secuencia, las confirmaciones de entrega apareciendo. Puse mi teléfono en modo no molestar, con el volumen silenciado. Las respuestas llegaron en avalancha, como era de esperar. Papá fue el primero en llamar, su mensaje de voz furioso sobre la ingratitud y la traición familiar, con amenazas de acciones legales sobre la propiedad compartida. Le siguió Patricia, sus sollozos resonando en súplicas grabadas de comprensión y reconciliación. Carlos envió mensajes de texto repetidamente, promesas de devolver el dinero mezcladas con ruegos por una oportunidad más, emojis suplicantes. Cada contacto fue bloqueado progresivamente, números, correos electrónicos y enlaces en redes sociales fueron cortados de raíz. El lunes reanudé el trabajo en la agencia, las responsabilidades del ascenso me sumergieron de lleno en los lanzamientos de campañas. Mis colegas notaron mi semblante más ligero, atribuyéndolo a un trayecto más corto. Se formaron nuevas rutinas, carreras matutinas por el malecón, noches de relax con libros o finalizando trabajos por cuenta propia. Los muebles del apartamento llegaron poco a poco, un escritorio minimalista, un sofá cómodo, plantas que añadían vida a las paredes neutras. 3 meses pasaron en un ritmo productivo. Las noticias me llegaban a través de registros públicos y conocidos mutuos, evitando el contacto directo. Los pagos de la hipoteca se interrumpieron sin mi contribución, los avisos del banco escalaron a procedimientos de ejecución hipotecaria. Se programó una subasta, la propiedad se vendió en un remate judicial para cubrir las deudas. Papá, Patricia y Carlos fueron desalojados, sus pertenencias apretadas en un único camión de mudanzas con destino a una unidad de un dormitorio en una colonia popular en las afueras de Veracruz.
Carlos abandonó los cursos de la Universidad Tecnológica a mitad de semestre, los créditos perdidos, la matrícula aplazada indefinidamente. Dobles turnos en un almacén y un mostrador de comida rápida llenaban sus días, sus sueldos apenas cubriendo su parte del alquiler. La licencia de seguros de papá caducó por no renovarla. Los clientes potenciales se agotaron, su puesto fue rescindido por bajo rendimiento. Las búsquedas de empleo arrojaron trabajos de reponedor en almacenes o de repartidor, el orgullo tragado para sobrevivir. Mi camino divergió bruscamente. Los ahorros se reconstruyeron de manera constante, las bonificaciones del ascenso financiando inversiones y reservas de emergencia. El contrato de alquiler del apartamento se extendió anualmente, su ubicación céntrica para el trabajo y los servicios. Mi círculo social se expandió a través de redes profesionales, las cenas con Andrea convirtiéndose en eventos mensuales destacados. Cambié mi número de teléfono, archivé el antiguo correo electrónico, mi huella digital fue limpiada de lazos familiares. Nunca nos encontramos. No hubo encuentros casuales en supermercados. No hubo invitaciones navideñas que ignorar. Los amigos en común respetaron mis límites, las novedades se compartían solo si se insistía. La separación resultó ser absoluta, la paz ganada a través de cortes decisivos. Sus consecuencias derivaron directamente de una explotación sostenida, los recursos drenados sin reemplazo llevaron al colmo una vez que la fuente desapareció. Los intentos de mantener su estilo de vida con ingresos disminuidos aceleraron su caída, las deudas se acumularon sin control. La educación de Carlos fue sacrificada por dinero inmediato. La carrera de papá se estancó por negligencia. Las comodidades de Patricia se redujeron a lo esencial. La historia ilustra una lección clara: permitir la dependencia sin exigir responsabilidad invita a la ruina, mientras que priorizar la autoconservación fomenta la independencia. Los límites protegen la prosperidad. La generosidad sin límites la erosiona. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.